Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes nuevamente su servidor, Randy Alexander Valverde Valverde. Es para mí un gusto, un programa más de T Digital acá con nuestra primera entrevista de un colega ingeniero del año. Hoy tenemos a un invitado con un perfil muy interesante, con una amplia experiencia en la carrera y vamos a aprovechar para conocer a estos colegas ingenieros que vienen a hacer la diferencia. Nuevamente, su servidor, Randy Alexander Valverde Valverde, ingeniero en sistemas. Me lo pueden buscar en las redes sociales como Randy Valverde, en Instagram, y invitados a seguir nuestro perfil en Facebook, que es T Digital. Ahí lo pueden encontrar como T Digital 963. Don Salomón Enríquez, bienvenido. Buenas tardes, Randy. Muchas gracias por la invitación, de hecho. Qué bueno tenerte por acá, Salomón. No, un gusto para nosotros poder hablar con vos, conocer un poquito más sobre la experiencia profesional de todos estos colegas que hacen la diferencia acá en Costa Rica y de Costa Rica para el mundo, por supuesto. Excelente. Con mucho gusto. Salomón, a ver, antes de iniciar con las preguntas incómodas, no hay preguntas incómodas. No, antes de iniciar, contame, ¿quién es Salomón Enríquez? Bueno, en resumen, soy una persona que estudió la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Costa Rica y después de alcanzar la licenciatura, decidí ir un poco más allá con una maestría y luego ingresando a un programa de posgrado en donde quise especializarme en la parte de telemática, para después enfocarme hacia lo que estaba perfilándose ya hace varios años para acá, como lo que venía a ser el día de hoy ya la inteligencia artificial. Estudié en la Universidad de Costa Rica, pero después por cosas de destinos estudié en el extranjero para sacar una especialidad, pero se puede decir que soy formado en la Universidad de Costa Rica. Una persona a la que le gusta, entre otras cosas, no solo lo que es TI, no solo lo que es la gestión de proyectos, no solo lo que es la tecnología que tiene que ver con cloud, porque es el área, de hecho, en la cual me desenvuelvo dentro de Microsoft, que, sino que se trata también de una persona que tiene como pasatiempos distintos y variados pasatiempos, desde jugar ajedrez, practicar ciclismo de montaña, practicar ciclismo de ruta, leer, la música, porque me gusta tocar saxofón, pero que me gusta estar muy metido también en proyectos de tecnología e información, tanto como para pequeñas, como para medianas, como para grandes empresas, y también en lo que tiene que ver, me gusta estar involucrado también en lo que es el proceso de gestión y transferencia de conocimiento, tanto como para compañías, como también para procesos internos. Entonces, en resumen, esa es la persona que soy yo. Salomón, mencionaste de todo, mi admiración para vos, pero mencionaste un punto muy, muy interesante, puesto que hoy en día es la base de las tecnologías y es la inteligencia artificial. Es decir, todos los grandes pensadores nos invitan a pensar en inteligencia artificial. Todos los ingenieros y colegas y amigos dicen, ok, el futuro de ahora, el futuro ya es la inteligencia artificial. Contanos un poquito más por qué estudiaste o por qué te enfocaste en esta área de inteligencia artificial. En realidad, me interesaba el tema de la inteligencia artificial desde hace muchos años. Empezó por un interés netamente con el ajedrez. Jugando ajedrez, venía evaluando la posibilidad de qué pasaría si en algún momento existiera algún software de aprendizaje para jugar ajedrez, basado, por ejemplo, en lo que ya han aprendido y reproducido en la hora de las partidas, por ejemplo, grandes jugadores. Entonces, cerca del año 94, 1994, 1995 ya venía con ese interés. Tuve la oportunidad de que cerca del año 1996, 1997, 1998, tuve la oportunidad de que estuve muy relacionado con IBM cuando todavía estaba estudiando y fui invitado a la presentación del famoso sistema RS6000. Y ahí viene la onda de todo el famoso Deep Blue y los algoritmos de aprendizaje para las famosas partidas con Kasparov. Ujú. Entonces desde ahí ya venía con ese gusanillo de la inteligencia artificial. Años después, ese gusanillo se convirtió en una inquietud porque me llamaba la atención la manera
en la que compañías que estaban incursionando en el marketing y en lo que se estaba formando ya en el año 2000 como e-commerce y business estaban haciendo. Entonces ahí se me volvió a presentar otra vez la inquietud, ¿qué pasaría si existieran sistemas, plataformas o algún tipo de software de análisis que permitiera no solamente predecir basado en una serie de experiencias o preferencias, sino también incluso desarrollar esas cosas? Y entonces eso me llevó a ir enfocándome en el campo de lo que era al inicio la inteligencia artificial. Hoy día ya lo tenemos plasmado como inteligencia artificial y se ha desarrollado más, pero todo empieza por ahí. Yo diría en términos generales que lo que me motivó a meterme en este campo fue ver la flexibilidad que tendría una aplicación como esa en muchos ámbitos, en el comercio, en lo académico, en la salud, incluso en términos de la misma tecnología de información. Recientemente estaba escuchando muchos podcasts e incluso uno de ellos hablaba de la inteligencia artificial y cómo los chatbots, cómo estas programaciones, los árboles de decisiones han venido evolucionando bastante. Dentro de estos podcasts hay un comercial que decía la persona que habla del podcast que no se les olviden darle 5 estrellas en Apple Podcast a este podcast, corazón, Spotify y así sucesivamente. Es como haciéndose una mofa de sí mismo, ¿verdad? Pero relacionado a esto, Salomón, leía también con mi hija las 21 lecciones del 2021 de parte de Yuval Noah Harari. Él hablaba particularmente que la inteligencia artificial puede ser una tecnología de dominación. Es decir, la inteligencia artificial ya es un hecho, ¿verdad? Que la inteligencia artificial ya hoy está presente en muchas cosas y lo que nos lleva es a una famosa distopía en donde nos hallamos, digamos, entre de, si el gran hermano, que recientemente pasó con las diferentes superempresas como Facebook, de que ya te pedía permiso para poder vender tus datos a través de WhatsApp o poder relacionarlos, o si la inteligencia artificial nos va a llevar a pensar en que nosotros no nos desgastemos, sino ella nos va a decir que va a ser lo mejor para nosotros. Entonces, bajo estas ideas, ¿vos cómo ves ese tema de la inteligencia artificial? Ya vimos que, digamos, ya hubo una inteligencia artificial que le ganó a un jugador de ajedrez. Hay una película muy buena de un juego que me gusta mucho que se llama Go, que es parecido al ajedrez, solo que hay que pensar más a futuro, en donde una inteligencia artificial pudo ganarle al campeón de Go también. Entonces ya vemos que la inteligencia artificial ya va cada vez más evolucionada, ¿verdad? Y con el Machine Learning ya viene con pasos agigantados. Entonces, para no alargarme mucho, ¿cuál es o qué es lo que tenemos que estudiar o en qué es lo que nos tenemos que concentrar sobre la inteligencia artificial? ¿Hay que tenerle miedo? ¿No hay que tenerle miedo? Me gustaría empezar hablando de esto con un comentario. Stephen Hawking, que es una de las figuras más conocidas en el ámbito académico, en el Genio. ámbito de la investigación y obviamente y en muchos ámbitos, de hecho, Stephen Hawking decía que a criterio de él, cada aspecto de nuestras vidas iba a ser transformado en algún momento, de alguna manera, por la inteligencia artificial. Y que eso, sin duda alguna, decía él, iba a ser el evento más grande en toda la historia del mundo. Hoy día, si nosotros nos ponemos a ver todo lo que ha pasado a raíz del desarrollo de los algoritmos, de las métricas y medidas de análisis y predicción, nos damos cuenta que todavía no hemos llegado a ese punto del que hablaba Stephen Hawking, pero estamos enrumbados, estamos ya en el camino. Es cuestión de tiempo. Entonces, para responder a eso, ¿es de preocuparse o no es de preocuparse? Yo en lo personal diría que no. No es de preocuparse en un término negativo, dantesco, oscurantista, nefasto. No es de preocuparse. Si miramos hacia atrás, a través unos 20 años atrás, estas cosas que vemos hoy día a nivel de inteligencia artificial, de inteligencia de negocio, de análisis, incluso de machine learning, habrían sido cosas de ciencia ficción. Entonces, si vemos de 20 años para acá el avance, la evolución, el desarrollo, la aplicación y la adaptación que ha tenido esto, porque así como el ser humano se adapta a condiciones ambientales, sociales, económicas, así el ser humano también se adapta a la tecnología. Entonces, no es una cosa negativa. Es de entender, yo creo y considero muy una persona que es de entender que haya gente que está preocupada por pensar, bueno, pero ¿qué pasa si eso se ve desde un punto de vista muy programático? Y estos algoritmos y estos sistemas están respondiendo a lo que predefinidamente se les ha programado, se les ha prealimentado, se les ha enseñado.
pero tenemos que aprender a ir dejando ese tipo de preocupaciones, ese tipo de miedos. Toda nueva tecnología siempre trae un riesgo. Toda nueva tecnología siempre trae una preocupación. La gente es resiliente al cambio, a veces no le gusta avanzar, no le gusta moverse, está conforme con lo que ya tiene porque le funciona, pero tenemos que perdernos miedo. La gran ventaja que yo le veo a un sistema como esas, como la inteligencia artificial, es que se puede hacer parte de nuestro día a día, de nuestra vida diaria, independientemente del ámbito donde nos desenvolvamos. Y esto nos podría llevar, ¿por qué no?, a vivir una nueva revolución. Sabido es que han habido diferentes revoluciones, la revolución de las máquinas, la revolución tecnológica, la revolución industrial. Se ha hablado mucho de una revolución digital. Entonces, ¿por qué no podría ser la inteligencia artificial la que triggere esa nueva revolución a nivel de tecnologías de la información? Y algo muy importante, aquí tenemos que entender, o deberíamos tratar de entender, por ejemplo, que aquí no estamos hablando solamente de algoritmos individuales o combinados entre sí que se plantean para resolver un propósito de crear máquinas de análisis, máquinas de sistemas de predicción, de diseño de respuestas. Aquí estamos hablando de que toda esa tecnología se puede, por así decirlo, empaquetar para cumplir objetivos todavía más específicos. Entonces ahí es donde deberíamos perder el miedo a todo esto. Bien, yo creo que eso nos daría para un podcast bastante amplio sobre ese tema particular de la inteligencia artificial, pero hoy venimos a hablar de Salomón Enríquez. Gracias por tus puntos de vista. Tenía esas pequeñas ahí intrigas. Salomón, a ver, Costa Rica se habla mucho de que tenemos muy buena mano de obra en términos tecnológicos, que hay muy buenos desarrolladores, que hay muchos pensadores. Ahora bien, yo creo que hay un antes y un después, ¿verdad? Está el antes, vos me puedes corregir, pero está el antes de Intel y está el después de Intel, porque después de Intel se abrieron muchas oportunidades más. Yo no sé si hay otra disrupción acá en Costa Rica, pero en términos generales, vos como ingeniero en sistemas con tanta experiencia, yo creo que has vivido estos cambios. ¿Cómo piensas o cómo ves el papel de nosotros los informáticos acá en Costa Rica? Un punto muy interesante y que dicha que lo tocas porque voy a volverme un poquito en el tiempo para hacer una especie de línea, de cronograma, de línea base para que lo podamos seguir mejor. Cuando se anuncia la llegada de Intel, que esto es cerca del año 94, 95, recuerdo que estaban en la transición del gobierno y creo que no recuerdo si era Calderón o José María Figueres, pero había una transición de un gobierno de eso, creo que era con la de Figueres. Ajá. Cuando todo esto empieza, una de las cosas más importantes que nosotros deberíamos visualizar y entender para entender por qué es importante que una compañía como esa se establezca en Costa Rica para la pauta que va a marcar aquí en adelante. Antes de Intel, nosotros, y digo a nivel país, éramos vistos como posiblemente un país de Centroamérica que podía tener el mejor nivel de educación o uno de los mejores niveles de educación, pero no nos veían muy en serio en el extranjero. ¿Qué pasaba? Había gente muy buena en Costa Rica, gente muy buena en informática, gente muy buena en el desarrollo de software, gente muy buena en la parte de telemática, gente muy buena en el área docente, pero no éramos conocidos por decir, Costa Rica está poniendo el dedo, está poniendo la mano en un producto que está cubriendo el mundo a nivel global. Cuando llega Intel y establece las plantas de ensamblaje, porque lo que había aquí, hay que aclararlo, eran plantas de ensamblaje y manufactura, no eran plantas de otro tipo de producto ni otra línea de producción, era ensamblaje y manufactura. Y cuando ellos se establecen en Belén, después de toda la polémica que hubo, que si las grandes torres de corriente y todo esto, aquí lo que se abre es un portal, o sea, un portal para decir, si una compañía como Intel se establece, estabiliza el negocio y se mantiene, otras compañías van a fijarse en eso y otras compañías van a pasar a venir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Intel abre la puerta y encuentra que en Costa Rica hay gente muy buena para la parte electrónica. Había mucha gente con muchas capacidades que era lo que Intel ocupaba. Obviamente también debemos entender, para Intel era un plus en muchos aspectos, porque obviamente la mano de obra no era tan cara como en otros países en el extranjero, pero era mano de obra buena. Entonces no estamos hablando de mano de obra que sea más barata, pero que sea mala. Estamos hablando de mano de obra que era más rentable que en otros países, pero era buena. Y eso nos catapultó hacia afuera. Si lo vemos bien, después de la llegada de Intel, cuando ya se establece y ya no solo tienen una planta de manufactura, porque llegan a tener llegan a tener los dos planteles en Belén, empiezan a llegar otras empresas. En el año 2002, 2001, tal vez en el año 2000, cuando empieza la operación de Acer, que empieza en Heredia, y en Barrial de Heredia, y después, posteriormente, por ejemplo, entre los años 2002, 2003, HP se fija en Costa Rica y HP dice, yo voy a abrir mi centro de operaciones en Costa Rica. Y en ese momento, antes de eso, Cisco dice, yo voy a abrir en Costa Rica.
Entonces, no es coincidencia cuando uno ve, bueno, se estableció Intel y después de Intel vienen, por ejemplo, Acer y después viene, por ejemplo, Cisco y después viene, por ejemplo, HP. Eso no es ninguna coincidencia. O sea, las compañías empiezan a darse cuenta, hay algo rentable en Costa Rica. Y aquí hay una forma muy fácil de comprobar esto. Es en esa época, el año 2000, cuando empiezan a dispararse muchos de los negocios que mucha gente empieza a llamar el negocio rápido de los call centers. Entonces, y hay muchos nombres que se pueden decir, que no los voy a decir porque no quiero que se preste para una cuña, pero eso indudablemente nos llevó a catapultarnos en cierta forma. Hoy día, por ejemplo, ¿qué vemos? Esa tendencia se mantiene, a pesar de que Intel ya no tiene ese nivel operativo en el país, pero hay empresas que se fijaron en la trayectoria. Prueba de ello es, por ejemplo, que otras empresas fijaron su mirada en Costa Rica para decir, vemos el fenómeno que venía de tiempo atrás y se sigue manteniendo en el tiempo. ¿Y de qué compañías estoy hablando? Por ejemplo, estoy hablando de una compañía como Citrix, estoy hablando de una compañía como Akamai. Hoy día estoy hablando de una compañía que es líder a nivel mundial, por ejemplo, como Microsoft. ¿Qué hace que esas compañías fijen su mirada en Costa Rica? El hecho de decir, otras empresas de la misma envergadura o similar envergadura vieron en Costa Rica un punto de mano de obra, de recursos, de fuerza productiva, de fuerza laboral, que es lo que se está buscando. Entonces yo creo que hoy día una de las cosas incluso que nosotros como costarricenses deberíamos valorar es el hecho de que tenemos tecnología ya no solo para venderla dentro del país, tenemos tecnología incluso para exportarla. Es sabido que es conocido, es sabido que hay compañías de software en Costa Rica que están exportando su software y lo están colocando en el extranjero. Entonces, eso también nos da a ver, hay potencial, hay conocimiento, hay preparación. ¿Qué es lo que hace falta? Que se siga desarrollando ese tipo de modelos de negocio, de inversión, de expansión, de apertura de plazas, para que esto se siga madurando. Muy bien. Nada más para aclarar este dato, para tenerlo ahí como parte de nuestro podcast, que lo que queremos es disminuir brechas digitales y tratar de educar a los que nos escuchan. Intel Corporación anunció en octubre de 1996 la inversión de $500 millones en la construcción de las fábricas acá en Costa Rica, y ella empezó a operar en 1998. Ya desplazando las principales exportaciones que se tenía acá en Costa Rica como café, entonces empezó a trabajar, como bien vos mencionaste, en temas de microchips. Mencionaste, creo que tres empresas tecnológicas muy importantes acá en Costa Rica. En algún momento espero ser colega tuyo en la actual. Pero bueno, Akamai, mencionaste también a Citrix y Microsoft. Creo que han sido parte, si no todas, al menos dos de ellas de tu currículum, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido ese paso de Salomón Enríquez en estas empresas y qué te ha destacado de haber pasado por ahí o qué aprendiste de ellas? Sí, en efecto, tuve la dicha de formar parte del equipo de Peer Risk en HP. Y Peer Risk era un equipo que estaba solamente dedicado a servidores RISC, servidores de emisión crítica, pero con procesadores RISC. No utilizábamos la plataforma x86, utilizábamos solamente plataforma RISC. Y posteriormente estábamos utilizando lo que se vino a conocer como los servidores Itanium. Entonces, tuve la oportunidad de formar parte de ese equipo en HP, en un equipo Enterprise. Y eso fue quizá algo muy importante en mi desarrollo personal y mi carrera, porque el hecho de manejar ese nivel de tecnología con servidores que no eran comercializados en un país como Costa Rica, que no eran comercializados, por ejemplo, para compañías a las que uno estaba acostumbrado a relacionarse con a nivel nacional, marca una nueva pauta, un modelo a seguir. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, de las arquitecturas de procesadores, de las arquitecturas de chips, de los ensamblajes que llevan, de cómo la memoria está interconectada, de cómo todos los buses están interconectados de cierta forma específica en ese tipo de servidores en particular, o incluso empieza a abrirle los ojos a uno cuando uno se da cuenta cómo esos servidores van marcando la pauta para modelos nuevos. En ese momento se abrió la posibilidad de pasar de los servidores de pedestal a los servidores de rack. Y muchas empresas tenían miedo de los servidores de rack porque no los veían confiables, los veían muy bonitos, pero muy endebles. Y mucha gente decía, es que se ve tan bonito que yo no creo que sea bueno.
Me gusta más lo robusto, lo feo, lo que se ve duro de Sí, creer, porque eso es lo bueno. frágil. Pero sí, exacto, fue una experiencia muy buena. A mí en lo personal me dejó mucho y como persona, como profesional, porque eso fue inevitablemente y innegablemente incluso y un punto de partida. Después tuve la dicha de moverme a, a otra empresa directamente con Dell y estuve trabajando con Dell en la parte de arquitectura de soluciones y eso me ayudó a ir madurando más por el tipo de clientes con los que estaba trabajando y clientes a los que ya no se trata de venderles, sino de diseñarles soluciones, hacer un sizing de la solución, hacer un direccionamiento apropiado, cuáles son sus requerimientos para decir, esta es la capa de hardware, esta es la capa de software, esta es la cantidad de equipo que tenemos que comprar y esto es lo que se requiere. Después tuve la dicha de poder vincularme en efecto con Akamai, en, donde era, por cosas del destino, tuve que ser IT manager, era el IT manager de Costa Rica para la operación de Costa Rica. Entonces tenía a cargo no solo la parte de Costa Rica, sino que la parte de cierta parte de América Latina y Suramérica, donde teníamos operación, porque el resto de la operación de Akamai se encuentra en Estados Unidos y otra parte en Europa. Entonces, para la parte de Costa Rica y una parte de Sudamérica, Latinoamérica, la encargaba era yo siendo IT manager en Costa Rica y eso terminó de, por así decirlo, de abrirme los ojos hacia un panorama tecnológico que uno todavía no está acostumbrado. ¿Por qué? Porque cuando hay que trabajar con proveedores de servicio, con ISPs en el extranjero, uno aprende muchas cosas. Aprende no solamente de tecnología, sino que aprende, por ejemplo, cómo todas las compañías, independientemente de su tamaño, siempre tienen algo que enseñar. A veces vemos compañías que se consideran pequeñas por el tamaño de su budget, o por el tamaño de su infraestructura, o por el tamaño de sus redes, pero no valoramos tal vez que el desarrollo que esa empresa está efectuando o que el producto que esa empresa comercializa es un producto que tiene un impacto grandísimo. Y Claro. eso es una de las cosas que logré aprender con Akamai. Y posteriormente me vinculé con Citrix como Senior Engineer a nivel de virtualización y después como lead de un equipo de virtualización donde tuve la oportunidad de tener 10 muchachos abajo a cargo. Y esa fue otra experiencia, o sea, eso me terminó de ratificar, primero que nada, que uno no termina de aprender. O sea, cuando uno llega a un tope, más bien se da cuenta que todavía le falta más por aprender. Y cuando vuelve a llegar al siguiente tope, se da cuenta que todavía tiene otro tope que alcanzar. Entonces, en TI, yo creo que en lo que es tecnología de información, ni siquiera pasa como en la medicina o como en carreras como el derecho, por ejemplo, que a pesar de que se lee y se está actualizando, llega un punto en que la persona dice, me quedo con esto. En el negocio de nosotros, obviamente, no podemos hacer eso porque tecnológicamente hablando nos volvemos obsoletos y nos convertimos en un dinosaurio tecnológico. Entonces, el paso por Citrix fue un nuevo reto porque fue una manera de decir, no me puedo conformar con lo que ya tengo, tengo que ir todavía un paso más allá y de ese skill, de esa expertise de virtualización e infraestructura, es cuando ya pasé a Microsoft para el equipo de Azure, donde trabajo estoy actualmente desde 2017 hasta el día de hoy. Y ahí ya trabajando con la parte de cloud a nivel de infraestructura en la nube. Entonces, todo eso, en mi caso personal, siempre estuvo interconectado. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy día, cuando yo miro hacia atrás, puedo ver, por ejemplo, que todo lo que estaba aprendiendo en un primer trabajo que tenía que ver con infraestructura, con servidores, con redes, con almacenamiento, en realidad vino a ser la base de todo lo que estoy complementando años después. He sabido que en tecnología de información nosotros dependemos de cosas que tienen estándares de muchos años en el mercado. Y prueba de ello es que no importa que tengas un CCNA, que tengas un CCNP o incluso que tengas más que un CCNP, el modelo OSI sigue siendo referencia en todos esos campos. Y el Claro. modelo OSI es un modelo viejo de la época de los 80s y sin embargo todavía tiene vigencia. Hasta Es para chistes. innegable, exacto, es innegable, por ejemplo, que a pesar de que la programación en capas ya prácticamente está obsoleta, el modelo de la programación en capas nos sienta todavía un estándar y una referencia para seguir desarrollando software. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente no hemos perdido el tiempo acumulando todo ese conocimiento, porque de una u otra manera, todo lo que tenemos ahora en un bagaje de conocimiento y cultural son las bases que traemos desde tiempo atrás y quizás sin esas bases tal vez no habríamos podido llegar hasta donde estamos en este momento. Salomón, todo eso que acabas de mencionar, sin duda, te llena como profesional. Y se habla de que nosotros los ingenieros en sistemas
o se nos ve a veces como los famosos ratoncitos de laboratorio, ¿verdad? Que estamos detrás del computador nada más tecleando. Yo trato de que no sea así, por eso me encanta la radio y por eso trato de hacer estos programas para dar a conocer a mis colegas. En el pasado, de hecho, los invito a verlo acá en YouTube. Se entrevistó a doña Sandra Kaufman y hemos tenido buenas entrevistas para que ustedes puedan ir a repasar. Ahora bien, nosotros está claro que no somos ratoncitos detrás del computador, ¿verdad? Ni ratoncitos de biblioteca, aunque nos gusta leer, a la mayoría de ingenieros de sistemas, o tenemos que leer. Ahora bien, ¿cómo hacemos para tener un balance como informáticos, verdad? Porque estamos muy ligados a la tecnología. Incluso yo ahorita tengo un dilema bastante grande, si dejar de usar WhatsApp, ¿verdad? Por el tema de la privacidad de mi información y seguir protegiendo mi privacidad, pero es una lucha individual porque nadie va a seguirme, ¿verdad? O sea, nadie va a dejar de usar WhatsApp porque ya no les importa el tema ese de los datos y la privacidad que ellos puedan tener. O tal vez no es que no les importe, sino que no lo entienden. ¿Cómo hacemos ese balance? Contame, ¿cómo haces tu balance? Digamos, porque sé que también te dedicas a los deportes. El deporte más rudo que vos me contás que haces. El sufrimiento de los pedales en el asfalto. Esto es muy cierto. O sea, ante todo, yo creo que cualquier profesional, un doctor, un ingeniero, un arquitecto, un maestro, un informático, debe ser consciente de que nosotros somos seres biopsicosociales. Mm. Y ser un ser biopsicosocial implica mucho porque esas tres estructuras, esos tres complementos, nos marcan mucho. Esa parte psicológica obviamente juega un peso muy grande. Entonces también debemos entender, bueno, una persona que está embotada, que está cargada emocionalmente, que está frustrada y obviamente se va a afectar psicológicamente y eso lo puede llegar a afectarse físicamente su salud. Una persona que biológicamente no tiene descanso apropiado, sueño apropiado, reposo apropiado, obviamente se va a enfermar. Y una persona que socialmente no tiene espacio para compartir, para socializar, para relacionarse con otros, llevarse con otros, compartir con otros, obviamente tiene que entender que no somos una isla. Entonces, eso que mencionabas del balance es un punto muy importante. En mi caso personal, yo trato de manejarlo hasta donde pueda. No puedo decir que lo maneje a la perfección, porque en algunos casos uno tiende a ser workaholic. A veces porque debe hacerlo y a veces porque le gusta tanto lo que está haciendo que se convierte en un workaholic. Claro. En mi caso personal, yo trato de hacerlo empezando por el ciclismo, porque yo no sé si decir terapéutico, no sé si decir liberador, pero es un escapismo, porque soy consciente que si no tuviera ese escapismo, o me volvería loco o me enfermaría. Pero es importante tener ese balance, igual que considero que es importante tener un balance en su vida personal, privada, familiar, porque tenemos que ser conscientes también de que es cierto que trabajamos para vivir, pero deberíamos entender que no vivimos para trabajar. Entonces hay que hacer, yo creo que una división muy marcada de hasta dónde llego yo como profesional y hasta dónde en dónde empieza la persona. ¿Para qué? Para que podamos tener tiempo, porque obviamente requerimos tiempo para nosotros mismos, nuestras diligencias personales, nuestra casa, nuestra familia, nuestros seres queridos. Incluso el tiempo para decir, estoy haciendo una higiene mental, descargando todo lo que he recogido durante el día, porque tampoco podemos irnos a la cama con eso. Entonces el tema del balance es muy importante. Yo una persona trato de manejarlo de esa manera, empezando por el ciclismo, liberándome un poco con el ajedrez, disfrutando algún libro que lea, tratando de hacer yoga un rato los fines de semana, haciendo alguna caminata, pero es importante porque la salud del organismo, de hecho recordemos que somos un todo, no se refleja solamente en el hecho de decir la persona se ve bien físicamente. La salud del organismo también se va a ver afectada y se va a ver reflejada en cómo andemos psicológicamente. Entonces necesitamos tener también ese nivel de higiene. De ahí deberíamos balancear siempre eso. Repito, yo sé que el día a día muchas veces es una vorágine y no nos da tiempo a hacer muchas cosas personales. Pero ahí es donde entra en juego que cada quien tenga, por así decirlo, su rutina de limpieza y desconexión de las cosas, porque ese balance es indispensable. Voy a aprovechar un minuto ahora que mencionaste la palabra libro para mencionar que tengo este libro que me estoy leyendo. Se llama, bueno, estoy leyendo y utilizando para practicar, se llama Machine Learning, es de editorial Macombo. Muy bueno, muy completo. Habla sobre cómo programar Machine Learning sobre una herramienta muy versátil que actualmente tenemos, el lenguaje de programación Python. Y estos libros los distribuye Rodrigo.
que es el que nos patrocina, no nos patrocina, sino que nos da material para compartir y algunas veces rifar aquí entre todos los que nos ven. Pero si les interesa contactar a don Rodrigo, el número de él es 8343-9063. Es el que distribuye los libros de Alfa Omega Colombia, Marcombo y otro editorial español que ahorita se me escapa, pero son libros relacionados a la carrera muy, muy buenos. Eso fue el comercial del amigo del programa, ya saben. Entonces, Salomón, ¿te gusta? ¿Te gusta el tema Machine Learning? Absolutamente. Y después te lo presto. Claro, claro, va a ser bienvenido. A una parte bonita del programa, y es que como ingenieros, además de esta pregunta que te acabo de hacer, hay una serie de preguntas, son 7 que tengo que hacer. Las tenía apuntadas, pero no las tengo a mano, entonces voy a tratar de acordarme de las que ya me sé, y si no voy a improvisar algunas ahí, pero son con respecto a vos. A ver, Salomón Enríquez, la primera pregunta sería con respecto a tu carrera profesional, ese estudio que tuviste en las diferentes universidades de acá de Costa Rica y el extranjero, ¿cuál fue el curso de la carrera que más te costó? Honestamente, los cursos que siempre hay más difíciles y algunas veces no solamente difíciles, sino como que eran difíciles de superar para mí en muchos aspectos, no solo académicamente o intelectualmente. Algunas matemáticas aplicadas, porque no me gustaban cierto tipo de ecuaciones. Y, en una ocasión recuerdo que un curso muy duro que yo dije, es un curso que realmente me ha costado, fue un curso de sistemas operativos, de hecho, en donde se estaba trabajando mucho con el código más bajo a nivel de sistema operativo, incluso más allá de la capa de kernel. Y entonces, después de eso, creo que sería solamente esos dos. Pero sí, Yo me las vi recuerdo difícil. en el curso de Sistemas Operativos 1 también, en ese momento que estaba estudiando, en un examen aquí para todos, me saqué un 23, pero ya después pude recuperar la nota. Pero bien, siguiente pregunta, Salomón. ¿Cuál fue el libro de la carrera que vos digas, ese libro nunca lo voy a olvidar? Un libro de la carrera o un texto que te hayan dicho que nunca vas a poder olvidar. Hay un libro, hay un libro muy interesante que encontré ya cuando ya había ingresado al posgrado y esto lo quiero rescatar porque a veces cuando uno ya está un poco más adelantado, omite detalles que son pequeños pero que son muy, muy importantes, que se ven básicos pero que son muy importantes. Hay un libro que se llama The Hard Things About the Hard Things, lo duro de las cosas duras o lo más duro de las cosas más duras. Es un libro escrito por Ben Horowitz. En este libro, Ben Horowitz, en resumen, habla de cómo manejar una crisis a nivel de TI y no solamente a nivel de TI. Ben Horowitz en ese libro es muy directo, es muy claro y cuenta, por ejemplo, muchas, no anécdotas, sino vivencias de alto nivel en cuestiones de TI donde se ha presentado una crisis y la persona está capacitada para resolver el problema, pero no para manejar la crisis. Y eso marca un fallonazo, no solamente en no resolver la situación porque no sabe cómo manejar la crisis, sino también en el tiempo que está durando, los recursos que se están invirtiendo y si es una cosa que se puede haber hecho de forma más expedita. Ese libro, para mí en lo personal, plantea un desafío al pensamiento de cualquier persona en cualquier compañía, no importa que sea empleado por X compañía alrededor del mundo. Para una persona, por ejemplo, que se está quejando siempre es que mi trabajo tiene esto y esto es difícil, esto es duro, esto no me gusta, estoy cansado, si pudiera cambiarlo, lo cambiaría. Para una persona que está en esa situación, ese libro representa un desafío de pensamiento, de actitud, de cuestionarse a sí mismo. Ese libro, entre otras cosas, deja claro que uno debe entender que para toda situación de antemano, en el momento en que recibe la situación, debe tener claro, aquí lo que se espera es que tenga una solución y que eso no va a ser siempre posible. Entonces el libro abre la discusión a ver, bueno, cuando ya yo sé que eso no va a ser posible, ¿cómo voy por lo menos a acercarme a que eso
llegar a ser posible, sino ahora, tiempo después. Y es un libro, por ejemplo, que se utiliza mucho en niveles ejecutivos, a nivel de los CEOs de ciertas compañías. Entonces, sí, es un libro que a mí una persona me marcó mucho y que sigo leyendo algunas veces todavía al día de hoy, porque me hace recordar incluso situaciones en las que yo tengo que decir personalmente, esto va a estar difícil o de momento no se puede atender, es una cosa que no tiene solución en el momento, pero lo hace a uno que no baje la guardia y que Ujú. entonces trabaje más bien por ver cómo podría llegar ahí. Aquí lo anoté para ver si lo puedo conseguir. Siguiente pregunta, Salomón. Esta es más fácil. Un programa de televisión que recuerdes, que puedas recomendar, que hayas visto, que te impactara. Programa de TV, película. Bueno, podría pensar en muchas, pero si pensara en un programa de televisión, un programa que a mí siempre me captó toda mi atención fue Computer Chronicles, las crónicas de la computación de Stuart Chaffee. Ajá. Y ese programa era, estoy hablando del año 92, 93, del 92 al 99, por decir algo, al año 2000 todavía. Y ese programa era como decir el Planeta top Azul. de los programas, era como el planeta azul de los informáticos, era como el Claro. planeta azul de los tipos de TI. En ese programa Stuart Chaffee presentaba lo más nuevo, lo más reciente, lo último, presentaban productos incluso que ni siquiera estaban disponibles para mercado, que las compañías tenían guardadas para liberar meses después. Y era el programa que todos veían en ese momento en Estados Unidos cuando querían estar al día, al hilo de todas las cosas antes de que salieran al mercado. Entonces, Muy bien. pensaría en un programa como ese. Buenísimo. Después, un libro cualquiera, un libro que pueda recomendar a cualquier persona, independientemente de su escolaridad, pero un libro que vos puedas recomendar. Que hayas leído, por supuesto. Si se tratara de un libro para cualquier persona, que cualquier persona con cualquier nivel de escolaridad pudiera leer, pensaría en un libro de Carlos Salvador Bazuna que se llama La libertad de las gaviotas. Es un libro de autocontrol, de dominio del carácter, de forja, de temple del pensamiento. Y ese libro en realidad lo que habla de lo que habla es de cómo buscar la libertad, como la busca una gaviota cuando se acerca al mar, sin preocuparse de dónde va a llegar, de quién la va a ver, de qué van a decir, de cómo hará el día de mañana. Es un libro que se enfoca en viva este día y cuando llegue el de mañana, entonces preocúpese por ese día. Muy Y entre bien. otras cosas, ese libro también enseña al principio de cuando llegue el final del día, piensa en todo lo que tuvo antes de empezar a preocuparse por lo que no tiene para el día siguiente. Entonces es un libro muy bueno en realidad. Ok, vamos por la pregunta número 5. Un tema que tengamos que recomendar para las personas que tienen que ir a estudiar en este momento. Un tema puede ser de TI o un tema de vida, porque el otro día doña Sandra Kaufman me dio un consejo de vida, pero entonces un tema particular que vos digas que es necesario estudiar en este momento. ¿Qué es necesario estudiar en cuanto a desarrollo personal, career path, o qué es necesario estudiar en cuanto a Lo que vos quieras, crecimiento digamos, personal? porque yo le diría a la gente, a mis alumnos, vaya, estudien Machine Learning. Le diría a mi hijo, estudie inteligencia emocional, pero es un tema que hoy en día necesitamos que el mundo tenga presente. Yo creo que para mí hay dos temas que son esenciales. Uno es el tema del manejo del estrés, porque la sociedad actual está sumamente afectada por el estrés. Ya no es un secreto que ya no son personas adultas mayores de ciertas y condiciones físicas las que padecen estrés. Hoy día vemos muchachos jóvenes, incluso escolares, Claro. afectados por estrés, por crisis de estrés. Entonces yo creo que un tema que se debería rescatar en todo momento es el tema del manejo del estrés, cómo yo manejo el estrés en distintas situaciones, en la casa, fuera de la casa, en el centro de estudios, en el trabajo, con mis padres, con mis iguales, con mis amigos. Y otro tema que sí creo que indiscutiblemente y deberíamos siempre tratar de tener presente es el tema del aprendizaje de un segundo idioma porque muchas veces marca la pauta para establece la pauta para marcar una diferencia. Hoy día ya no se trata solamente del inglés, hoy día como segunda lengua podemos estar hablando perfectamente el portugués o incluso el mandarín. Entonces creo que el tema del aprendizaje de una segunda lengua en este momento ya ni siquiera es una opción, debería ser un must. Ok. Una frase célebre puede ser de un escritor famoso, incluso de un familiar o de tu mamá, pero una frase célebre que vos nos digas, esa frase siempre la tengo presente. Una frase célebre.
En realidad, bueno, tengo presentes muchas, algunas por experiencias muy dolorosas, pero si tuviera que pensar en una frase célebre en particular, am, pensaría en algo que dice, en palabras más, palabras menos, las cosas buenas cuestan y a veces hay que sufrir para ellas, Muy bien. porque aplica en muchos campos. Si quieres Ok. un buen rendimiento en algo, tienes que sacrificarte, tienes que esforzarte, ya sea estudiando, preparándote, ya sea recolectando la información que vas a utilizar. Si quieres destacar algún deporte, obviamente la disciplina del entrenamiento y la resistencia van a ser indiscutiblemente requeridas. Si quieres ser bueno en un trabajo, especializarte en el trabajo requerido. Entonces, me pegaría mucho a una frase como esa. Muy bien. Y la última pregunta, ya para ir cerrando el programa y agradecerte por tu tiempo. La última pregunta es un consejo de vida que podamos dar a las nuevas generaciones. Yo creo que ahí tal vez una cosa muy sensata es que para la gente que está empezando una carrera, un trabajo, una etapa de la vida, algo muy importante es que tenemos que ser conscientes, nunca vamos a llegar a ser dueños de la verdad absoluta, ni vamos a llegar a ser quizá el tope que estamos buscando, porque siempre vamos a tener áreas de mejora, áreas de crecimiento. Entonces yo creo que un consejo que al menos que yo he tratado de aplicar y que lo he dado incluso muchas veces a mis estudiantes cuando he dado clases también en la universidad, es recordar, tenemos un tope, tenemos por así decirlo, un techo, un punto superior, al que hay que llegar, un umbral, pero tenemos que recordar que aún y cuando se alcanza el umbral siempre hay áreas de mejora. ¿Esto para qué? Para proponernos metas constantemente, para no caer en un conformismo. Entonces creo que el mejor consejo que siempre me ha gustado darle a alguien es, vaya tan lejos, tan profundo, tan allá como pueda, pero siendo consciente que cuando llegue, no se sorprenda de ver que va a tener que empezar de nuevo el camino, porque repito lo que te decía ahora, en una industria como esta en la que estamos, no se termina de aprender. Muy bien, Salomón, ve, hoy nos poníamos a pensar de qué tipo de entrevista íbamos a hacer o si hablábamos de un tema y me pareció perfecto haberte entrevistado para conocer un poquito más sobre Salomón Enríquez, el colega ingeniero. Y de una vez te voy a comprometer. A ver, un tema que tengamos que hablar, pero ya particularmente puede ser el cloud, puede ser Azure como ingeniero Microsoft, o puede ser incluso inteligencia artificial, que me parece un tema genial que hay que hablar, o machine learning, yo no sé, pero decime el tema para el próximo podcast, que puede ser de entre un mes o 2 meses. Vos me decís cuánto tenés tiempo en tu agenda. Un tema que sea importante que veamos. Un mes ¿Podría? estaría bien, porque de hecho aquí un mes estoy holgado de tiempo, entonces de un mes estaría bien. Yo creo que incluso, bueno, retomando lo que decía, la tendencia que hay ahorita hacia Machine Learning es mucha, entonces podríamos hablar perfectamente de Machine Learning, hablar de las tendencias del mercado, cómo es esto, cómo se origina, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es la expectativa que se tiene y sobre todo, cuál es la aplicación que está teniendo y cuál es la aplicación que puede llegar a tener para ir viendo incluso posibles nichos de mercado y tendencias de mercado, factos de mercado. Entonces podríamos hablar perfectamente de Machine Learning largo y tendido o hasta donde el tiempo alcance. Buenísimo, sí, porque de hecho incluso Garner recientemente, estoy buscando la imagen porque él recomendaba que para este 2021 hay 10 tópicos que hay que tener presente. Ya te digo cuáles son. De hecho, lo publiqué ahí en la página de T Digital. Este, ay no, ahorita no, aquí está, 2021, Tendencias de Garner. En la página de T Digital en Facebook los publiqué. Él hablaba de estos 9 temas. Ahorita no me vas a creer, pero le di doble clic a la imagen y ahí está sin abrirse, pero él hablaba dentro de los 9 temas, la privacidad era esencial. Y a mí me parece que la gente ya no le da el valor que le deberíamos de dar. También hablaba sobre el tema de, ya se está abriendo, Machine Learning, pero no lo mencionaba como tal, sino le daba otro nombre. Decía, bueno, Internet del comportamiento, ¿verdad? Él hablaba sobre el Internet del comportamiento, que es influir en el comportamiento de las personas en el trabajo, la experiencia total, que esto es parte de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y el Machine Learning, que nos invita a pensar en la creación de una ventaja competitiva sostenible, la parte de la privacidad, que ya te mencionaba, la nube distribuida, que me parece un súper tema, operaciones en cualquier lugar, que está muy relacionado al tema de teletrabajo, por supuesto la ciberseguridad o la malla de ciberseguridad, el negocio de la inteligencia del comportamiento, que la adaptación es clave,
de una empresa para que pueda integrar las tecnologías y la ingeniería de la inteligencia artificial. Aquí era donde te mencionaba, que dice invertir en una estrategia sólida de ingeniería de inteligencia artificial, creará el rendimiento de la escalabilidad, la interpretación y la confiabilidad de los modelos de IA. Y el último tema era la hiperautomatización. Esto Gartner lo recomendó, dice, son temas que en el 2021 tienen que estar presentes y no hay que dejar de estudiar. En efecto, es así. De hecho, hay que recordar que Gartner es una firma seria en cuanto a sus análisis de mercado, sus proyecciones de mercado. Sus reportes están basados no están basados en una cifra aleatoria que se tomó al azar. Los reportes de Gartner están basados en una estadística muy fuerte de mercado que se hace incluso tomando en cuenta a compañías líderes del sector. Entonces, cuando ellos hacen una recomendación o una proyección de qué viene, qué debería venir, en dónde deberíamos enfocarnos, es de esperar que en efecto el mercado tome ese rumbo. Y en efecto, muchos de esos puntos, vuelvo a lo que decía antes, deberían ser un must en una época como esta. 2021, sin duda alguna, va a ser un año en el que las empresas van a necesitar recuperarse de las caídas que han habido en años anteriores. Y aquí, Machine Learning y la inteligencia artificial van a jugar un rol muy importante en todo esto. Muy bien, entonces ese es el tema que vamos a tratar la próxima vez con vos, en tu agenda. Machine Learning, inteligencia artificial. Agradecerte nuevamente por el tiempo, por estar aquí en TED Digital. Es nuestra primera entrevista a los colegas ingenieros del año 2021. Y creo que, como bien decís, tenemos mucho por delante y mucho que aprender. Nuevamente, Claro, con gracias. mucho gusto. Nos hablamos. Con mucho gusto. Chao. Bueno.